trabajadores chilenos y por dejar atrás la herencia en las pensiones de la dictadura. Si os parece, yo doy vamos, yo no quiero, luego, si hay hueco, yo haría una introducción que había preparado en sustitución de lo que, pensando que Jordi no podría conectarse. Lo que vamos a hacer es que dejarle la palabra a él, que explique la situación, como él ve, sobre todo el futuro de las pensiones y las nuevas negociaciones que se van a emprender, dice el gobierno, o imposiciones. Bueno, lo que él vea como de las salidas que hay planteadas hoy día para las pensiones en España ante el cerco de que ejerce este gobierno, que está muy a las órdenes del capital financiero, muy a las órdenes de la banca y que va con toda brutalidad arrasando con derechos arrancados desde la época del franquismo. Nada más, Jordi, cuando tú quieras. Bueno, yo en principio quiero aprovechar que esté Luis Mesina, ¿no? Que es el que tiene que hablar hoy, ¿no? Y casi que, como tengo poco tiempo, no sé si me gustaría ajustarme un poco a las preguntas que se pueden hacer, ¿no? Que supongo que irán sobre la tercera reforma de pensiones que se va a hacer en un año, ¿no? Yo lo primero que quiero decir es que, a ver, en este combate por las pensiones públicas, pienso que ha habido batallas que hemos ganado y que a veces no hemos reconocido. Y creo que a veces también es importante, no sé cómo lo diría, ¿no? Es importante felicitarnos de que hay cosas que si no hubiera sido por el movimiento obrero organizado, pues hoy en día las cosas en tema de pensiones estarían muchísimo peor, sin ninguna duda. Yo recuerdo perfectamente lo que iba a salir del Pacto de Toledo famoso del año 2017 y no tiene nada que ver con lo que hay ahora, a pesar de que queremos más y a pesar de que esto no acaba aquí. Porque la ofensiva del sistema financiero, como ha dicho muy bien el Juan Miguel, es clara y pienso que se vio muy claramente, valga la redundancia, en la segunda reforma de pensiones, que para los que no utilizan esta nomenclatura, la primera fue la del diciembre, y la segunda fue la de los planes de pensiones privados y la tercera es la que viene ahora, ¿no? Los planes de pensiones privados, aunque se puedan camuflar con el nombre de fondos públicos de empleo y de empresa, no dejan de ser fondos de promoción pública y gestión absolutamente privada, con un volumen de negocio que va a rondar, ahora estamos en 30.000 millones de euros este negocio del sistema financiero, y que en los próximos 5 años se presume que van a ser 120.000 millones de pesetas, de euros, perdón, que van a mover el sistema financiero en pensiones privadas, individuales o colectivas de empresa, ¿no? Es un producto financiero que se potenció como si fuera parte del sistema público cuando es simplemente un producto financiero y además bonificado fiscalmente, con lo que quiere decir que parte de lo que se cobra, de que el trabajador pone por IRPF, también irá a bonificar precisamente a un producto financiero que, bueno, que está muy bien que la gente que se lo pueda hacer se lo haga, pero no tiene por qué tener una promoción pública y encima unas bonificaciones fiscales. No tiene, para mí no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista de clase. Aparte que es enfrentar trabajadores contra trabajadores, ¿no? Porque ya lo comenté el otro día, me parece que era una reunión parecida hace meses, y hay un ejemplo real de una empresa vasca que, por ejemplo, pues bueno, pues que tiene que despedir a 250 trabajadores y el segundo o el tercer accionista es un plan de empleo de funcionarios vascos. Luego, claro, echar a 250 para que sea rendible el plan de pensiones, pues quiere decir enfrentar clase trabajadora. Esto para mí es inaceptable desde un punto de vista de clase. Y empezando por la parte que yo pienso que sí que tenemos que estar contentos, porque esto hubiera sido imposible sin el esfuerzo de la clase trabajadora, sin el esfuerzo de las plataformas de pensionistas, y en cierto modo también, pero no estoy tan satisfecho con el papel de los sindicatos que han tenido. Podemos discutir sobre ello, pero tampoco estoy tan satisfecho porque me parece que se podría haber ido más lejos, ¿no? En todos los aspectos. Decía que lo primero que hay que hacer es dar batallas ganadas, porque se ha colocado en esta primera tanda de pensiones, que creo que no lo valoramos suficiente. En diciembre del año pasado había una inflación del 6,5,
Y es verdad que no se recupera la paguilla, pero sí que es verdad que indexarlo en ese momento al IPC, aunque sea de media anual, porque ahora en febrero, si el IPC está más bajo, veremos que las pensiones están por 8,5. Y habéis visto toda la campaña mediática que hay. Pongo un poco contrapunto porque sé que en el foro donde estoy es un foro que es claramente de izquierdas y lógicamente pues tengo que puntualizar un poco para entrar en debate, ¿no? El tema de la recuperación del IPC anual, veníamos de una época que no había IPC, bueno, pues eso es una pequeña victoria, aunque sí que es verdad que eso se verá con el tiempo, ¿no? Porque con la serie IPC anual, pues bueno, ahora hemos estado un tiempo por debajo y ahora vamos a estar todo el año que viene por encima, pues, a no ser que la inflación siga subiendo. Ahora bien, si la inflación se sigue subiendo, el problema no solamente van a ser las pensiones, va a ser todo el sistema del Reino de España, ¿no? Esto es la primera victoria que pienso que se ganó, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues a ese índice se volvió el índice. Segundo, el relato, como mínimo, de toda la gente interesada en el tema de pensiones, el relato de que ha habido un saqueo de la seguridad social, era una cosa que yo me acuerdo cuando lo hablaba con Juan Miguel, que sin duda para mí ha sido el maestro y el ideólogo de la COESPE y me gusta reconocerlo siempre porque hay un antes y un después de haberlo conocido en aprender mucho del mundo de las pensiones y hay que reconocerlo como es y ha tenido un papel importantísimo en la lucha de las pensiones y lo sigue teniendo y seguro que lo tendrá, ¿no? Pero sí que el relato que me acuerdo cuando empezamos a tirar del hilo de esos 70.000 millones que eran complementos a mínimos y que por ley deberían haberse pagado. El concepto de gastos impropios no existía en el lenguaje. Si vosotros miráis hemeroteca, gastos propios no existían, es una cosa que no existía. Nadie hablaba de gastos impropios. Nadie pudo cuantificar, como nosotros cuantificamos en el 2018, de que entre 20.000 y 23.000 millones de euros salían cada año para pagar gastos impropios. Esto ya está aceptado. Esto, este año mismo, los presupuestos del 2023, ya no hay créditos y préstamos. Denunciamos que esto era un fraude, que esto era un incumplimiento de la ley, concretamente del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, y hoy en día ya no hay préstamos. Este mismo presupuesto ha habido una transferencia de 38.000 millones de euros, ¿no? Esto nunca ha sido visto. Luego sí que es verdad que es lo que ha pasado y eso es donde hemos de estar, ¿no? Sí que es verdad, y resumiendo porque no quiero alargarme mucho, sí que es verdad que como en todo, en todo el dispositivo que se montó entre el 2008 y 2013, lamentablemente, y aquí en la discusión, no sé si ahora o otro día, esto sigue bastante vigente. Se han recuperado cosas, pero ¿cómo os diría? Es como si nos hubieran quitado 10 sábanas y recuperamos 3, pero quedan 7 por recuperar aún. Y lo junto con la reforma laboral, porque la reforma laboral ya sabéis que nosotros nos votamos en contra, que fue solo de un voto, con un desgaste personal y un desgaste político muy grande, porque la maquinaria mediática es muy difícil de contrarrestar, nos cuesta de imaginar lo difícil que es. O si os pondré un ejemplo de lo difícil que es contrarrestar la maquinaria mediática, ¿no? Sabéis todos del escándalo que hubo en la segunda tanda de pensiones en el Senado, que se tuvo de votar 3 veces, y se empató 3 veces y aún así salió aprobado la ley de fondos públicos de empleo o de fondos de pensiones complementarios, como queráis. Y en cambio, si buscáis vosotros la hemeroteca el día siguiente, no veréis ningún periódico en papel, ninguna radio, ninguna televisión, ningún digital que hable del escándalo que hubo en el Senado con la repetición de 3 votaciones y aún habiendo empatado, pasar a Congreso. Tuvieron de echar mano en aquella sesión del Senado a una jurisprudencia de casi 30 años antes para decir que como no se había hecho no sé qué, no sé cuántos, bueno, la cuestión que fue un pasteleo, y el día siguiente, como lógicamente los medios están al servicio de quien están, nadie dice nada, y lo podéis probar de buscar en Google a ver si encontráis algún sitio que salga el escándalo que pasó con los planes de empleo. Luego sí que es verdad que yo pienso que que en el tema de pensiones se ha recuperado incluso más que en el tema de empleo, porque digo, recuperar el IPC, colocar la auditoría de la seguridad social, que es un tema que evidentemente no están cumpliendo la ley, pero ahora ya podemos decir bien alto que ustedes no están cumpliendo una ley, que esto está en la disposición adicional sexta de la última ley de pensiones del año 21. Es decir, que ya no se pueden hacer ni préstamos ni transferencias. Evidentemente queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, el mismo Tribunal de Cuentas sabéis que ya nos dio la razón cuando él mismo en agosto de 2020 decía que lo que el Estado debía a la seguridad social eran una cantidad cercana a los 103.000 millones, bueno, superior a los 103.000 millones de euros, ¿no?
y esto sigue ahí. El Tribunal de Cuentas exige, pero aquí no se cumple nada. No se cumple la auditoría, no se cumplen las exigencias del Tribunal de Cuentas y todo sigue igual, ¿no? Y en este momento estamos que viene una tercera tanda de pensiones y como siempre viene con cosas buenas y con cosas malas para que tú no puedas, te cueste más votar en contra, ¿no? Las cosas buenas es que por primera vez se destopa las máximas. Desde hace mucho tiempo, la diferencia salarial que hay en una misma empresa entre el que cobra menos y el que cobra más ha aumentado muchísimo y esto ha quedado desfasado. Y hoy en día prácticamente una persona que cobra 40.000 euros al año, pues a partir de 40.000 euros al año prácticamente no cotiza nada. Bien, esto se va a destopar e incluso vamos a intentar exigir que haya una parte de ese dinero en altos salarios, partiendo de la base que la diferencia en una misma empresa entre el que cobra menos y el que cobra más, pues si antes podía ser de 1 a 15, ahora puede ser de 1 a 300 en algunas empresas del IBEX o más. Luego ha de haber una parte incluso como diría, ¿no? De una cuota de la seguridad social que no sea contributiva, sino que sea simplemente como una aportación a fondo perdido a la seguridad social. Aunque pueda aumentar también proporcionalmente un poco las bases máximas, nosotros creemos que también tiene que haber una parte sobre todo de salarios muy altos que tienen de contribuir un poco más a lo que lo están haciendo ahora la caja única de las pensiones, ¿no? La parte que viene más chunga, por decirlo de una manera, es una parte que, aprovechando un relato que es cierto, pero no es toda la verdad, que es que el mercado de trabajo, que evidentemente no es el sistema de pensiones lo que falla, sino que es el modelo productivo, la legislación laboral, etcétera, etcétera, aprovechando una realidad que es que el mercado de trabajo, que hoy en día hay muchísima gente que a pesar de que ha subido la edad de jubilación, pero mucha gente pierde el empleo en los últimos años. Es decir, la carrera profesional ya no es lineal como era antes, en el cual empezabas cobrando poco y al final cobrabas mucho más. Al contar los últimos 25 años, pues bueno, pues eran prácticamente, normalmente eran los 25 mejores. Esto no es así ya hoy en día, porque hay muchísima gente, pues bueno, hay un porcentaje muy importante de gente que a partir de los 60 puede perder el trabajo, a partir de los 55, de tal manera que los últimos 25 ya no son los mejores. Entonces, con la excusa de solucionar esto, es mentira, es una auténtica trampa, pero con la excusa de solucionar esto, pues se inventan la historia de aumentar el periodo de cálculo de cotización a 30 años descartando los 24 meses peores. Es decir, que de hecho, de facto, es pasar de 25 a 28, porque incluso si tienes una carrera lineal, quitando 24 meses, pues pasarías de 30 a 28. Y luego esos 24 meses sí que pueden solucionar, pues no sé, en el caso puede solucionar 2 años, porque son meses, no años, pero bueno, pongamos 2 años para que nos entendamos, son 2 años. Pero evidentemente, para una parte de la gente que aún continúa teniendo trabajo linealmente y siempre yendo a más en el tema salarial, ahí lógicamente hay una pérdida de 3 años al aumentar el periodo de cálculo. Que no es mucho porque se hablaba de 35 años, se hablaba de toda la carrera de cotización, la ofensiva del capital se presentaba muchísimo más fuerte, pero yo pienso que tampoco ha podido ser o no podrá ser muy agresiva, porque también hay que decir que yo hablo de campanas. Yo no tengo aún ningún documento oficial sobre este tercer periodo de esta tercera reforma de pensiones. Pero sí que mirando la prensa y habiendo hablado con el secretario de Estado, va por ahí, ¿no? Que no creo que me equivoque, que sean 25 años, será 28 años, porque has descartado los otros 2. Pero perdemos 3 años, lógicamente. A cambio de esto también, aparte del estope de máximos, también hay algunas medidas que no sé cómo se van a implementar o cómo se van a poner en la ley, algún tema de lucha de brecha de género en intentar pues, que las lagunas de cotizaciones puedan cotizar a una base del 75%, pero esto quiero verlo por escrito, porque hasta que no vea nada por escrito no puedo valorarlo. Es decir, más o menos va por aquí, pero hay que decir que no tengo en estos momentos no tengo ningún documento que pueda pasaros, un documento oficial y decir, mira, la ley va a quedar escrita de esta manera y el paquete es este. Cuando lo tenga, evidentemente os lo pasaré y todo, ¿no? Y ya para acabar, esperando preguntas si queréis, o si no, ya pasando a los demás compañeros, es decir, la posición personal o la posición de partido es complicada. Porque es complicada en el sentido de que yo pienso que 3 de los jaques más importantes que ha habido al gobierno del Estado, al gobierno de coalición del Estado, han venido por quien está hablando en estos momentos, y son, uno, la reforma laboral, que fue de un voto; el segundo fue la primera reforma de pensiones, que si no llegamos a poner todos esos temas, que sobre todo el tema del tema de la auditoría o el tema de que no se pueda tocar la tasa de sustitución, una serie de temas que ahora mismo de memoria ya no me lo sé, pero ya os lo comenté la otra vez. Si no llega a ser por esto, pues bueno, pues no hubiéramos votado que no.
pero era un tema que era importante recuperar. Uno, evitar los préstamos de una vez, quitarle el crédito, acabar el expolio, colocar la auditoría en ley, me parecía que era importante, ¿no? El otro fue votar no a los fondos de pensiones públicos y casi conseguimos ganar porque hubo un empate técnico con las 3 votaciones famosas. Y ahora viene esta ley de pensiones otra vez más. Lo que pasa es que es muy difícil y hay que entenderlo por la dinámica propia del partido. Que dice, Jordi, tú muy bien, pero es que tú aquí pareces Don Quijote, porque los sindicatos no te han seguido. Los sindicatos mayoritarios en Cataluña son UGT y comisiones obreras. Y lógicamente, yo esta tercera tanda de pensiones quiero saber qué hacen los sindicatos, concretamente el mío, ¿no? ¿Qué hace mi sindicato? Si mi sindicato va a aceptar que se pase de 25 a 23 o tendré que hacer como la reforma laboral de quedarme solo mediáticamente y que bueno, sí, que tengo la gente de la KTP que siempre ha estado aquí, ¿no? Y es fantástico porque aquí es donde te sientas como en casa, pero la gente de la KTP pues tiene la incidencia que tiene. Yo no estoy, a ver, sin querer, no me entendáis mal, pero lo que quiero decir es que la presión mediática y la presión sindical cuesta de llevar. En Cataluña los sindicatos mayoritarios son comisiones obreras y UGT. Y llega un momento que mi propio partido dice, bueno, tú aquí eres el más puro de todos, pero aquí que has sacado, chaval, no has sacado mucha cosa, que digamos, ¿no? Y en cambio estás aquí. Bueno, lo que quiero deciros es que esta vez sí que me gustaría, y aquí, por eso quiero decir, porque al final cuando recibo críticas por internet o por todas partes, joder, la gente se piensa que soy un ministro socialista. Yo no soy un ministro socialista, es que al final me dicen, es que ahora la reforma de sedición a lo mejor va a implicar que se agrave el delito de algaradas públicas y esto puede afectar a los piquetes. Joder, pero si yo no soy ministro socialista, si hay un gobierno, el más socialista y comunista de la historia, y hay unos sindicatos, pues oye, que eviten que haya una ley que pueda perjudicar las movilizaciones de los sindicatos o las movilizaciones obreras. No voy a ser yo el que tengo que parar toda esta historia, ¿no? Porque al final dices tú, al final no sé si no quiero aquí tomar un protagonismo que no me toca, pero sí que estoy en un partido que a veces tienes de decir, ya has de convencer que todo un partido de que lo que estás diciendo tú es lo correcto, que yo lo creo y por esto lo he defendido siempre a capa y espada. Pero sí que es importante, o a mí me gustaría que en esta reforma de pensiones, si yo tengo de volver a plantar cara como pasó en los planes privados, pues oye, me gustaría tener los sindicatos detrás, o que haya una lucha más grande o con más gente de la que hay hasta ahora, porque si no es muy difícil. Es muy difícil porque incluso a veces en el propio grupo parlamentario dicen, oye, pero aquí Jordi no es por nada, pero Bildu, mira lo que votan. El PSOE, mira lo que votan los comunistas, mira lo que votan los otros. Bueno, comunistas entre comillas, pero bueno, ya me entendéis. Y tú aquí estás diciendo, bueno, esto es difícil, ¿no? Entonces, para no alargar más la chapa, estoy a vuestra disposición como siempre. Preguntas concretas las que os puedo responder. Cuando tenga más información de esta tercera tanda, pues os las pasaré. Sé que ahora lo que hay es, y es una cosa que está inminente, sé que este tercer plazo de la entrega de la reforma de pensiones tiene que llegar obligatoriamente otra vez antes del 31 de diciembre, como ya pasó el año pasado con la reforma laboral y con la reforma de pensiones, porque va ligado a la otorgación de los famosos Next Generations impuestos por la Comisión Europea a cambio de no poder tocar ciertas cosas o empeorar algunas, ¿no? En el caso de la reforma laboral fue muy clave, fue dictada absolutamente por Bruselas y en el mismo diálogo social no se pudo hablar ni tan solo no se pudo hablar de despido, ni de las causas del despido, ni nada por el estilo. Y esto también sería otro motivo de monográfico un año después de la reforma laboral, cómo han ido las cosas y vamos a decir otros datos que quizás no son los que salen cada día. Porque yo tengo otros datos de esta realidad, ¿no? Y vamos a hablar de parcialidad y vamos a hablar de lo que significa el fijo discontinuo, etcétera, etcétera, ¿no? O lo que está pasando de los ERTOs que van a pasar a ser ERTOs que van a pasar. Pues las tendré. El calendario es la semana que viene, en teoría, se cierra el diálogo social. Luego la presión a los sindicatos, quien crea que lo tiene que hacer, tiene que ser rápida. Yo pienso que hay un confederal de los diferentes sindicatos la semana que viene y dentro de 2 va al Pacto de Toledo, que es para, como siempre, para bendecir y decir que esto está pactado y luego ya viene la ley. Y la ley se va a ir, como siempre, corriendo y además va a ser, como siempre, por Real Decreto, también hurtando la posibilidad de un debate serio en el Parlamento, que es la sede de la soberanía del pueblo, pero esto aquí, para haceros una idea, llevamos más de 126 reales decretos ley.
bueno, pues nosotros mismos, es de la democracia que tenemos, ¿no? Hay un hurto, como pasó con la reforma laboral del Parlamento, en el cual pues, no se puede discutir, no se pueden hacer enmiendas que sean públicas, se nos vendrán en forma de Real Decreto Ley, porque si no, no hay tiempo para llegar al 31 de diciembre, poder cumplir con Europa y poder recibir la lluvia de millones que son deudas, ojo, que algún día tendrás de pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco 4 cosas que quería decir. Resumiendo, oye, hay cosas que se han ganado, que seguimos perdiendo muchas otras, pero bueno, pues la realidad es la que hay, no quiero tampoco de disfrazarla, ¿no? No sé, si queréis preguntas o más Muy cosas, bien. o si no pasamos a Juan Miguel o a... No, mejor, muy bien, gracias, Jordi. Mira, yo creo que sería bueno que ahora interviniera el compañero Luis, ¿sabes? Y para no Vale, una cosa, hacer para no yo partir por la mitad la un cosa, segundo, ¿vale? un segundo, un segundo. Yo estoy aquí, pero si veis que he apagado la pantalla es que me tengo que bajar abajo porque ahora, ahora habrá una aquelarre de la extrema derecha y la derecha y bueno, y una parte también de vosotros porque se va a discutir el delito de sedición. Muy bien. Y discutiendo el delito de sedición habrá gente que sacará espuma por la boca y vamos a ver escenas que van a ser terribles, ¿no? Así que cuando desaparezca, así a lo mejor sin despedirme, no es por falta de cortesía, sino porque tengo que ir a otro sitio, ¿vale? De acuerdo, gracias, Jordi. Compañero Lucho, pues me enviaste un folleto donde dice ¿por qué en Chile no existe seguridad social? ¿Cómo garantizamos con la nueva Constitución la seguridad social? ¿Y cómo se mejorarán las pensiones? Venga, te escuchamos, George, tú, compañerete. Y bienvenido tan lejos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo saludo a todos, a todas. Espero que se escuche bien. Y bueno, escuchando a Jordi, lo único que se puede decir desde tan lejos es que todos los intentos por privatizar la seguridad social se corresponden con el modelo estratégico dominante que hoy día a lo largo de nuestro planeta pretende apropiarse de una fracción significativa de los salarios de los trabajadores con el objeto de destinarlo a fines que son absolutamente distintos a los propósitos de la seguridad social. Nosotros desde Chile tenemos una experiencia que es dramática. Chile fue el primer país que privatizó completamente la seguridad social en el año 1980, a fines de 1980. Lo hizo un mes después de haber instalado una constitución espuria, que es la constitución que aún nos rige, y que quizás es la expresión más clara de lo que ha sido Chile en estos últimos años. La semana pasada me tocaba exponer en una conferencia aquí en Sudamérica y comparábamos Chile con el resto de los países de la región. Para quienes no lo sepan, Chile es un país bastante pequeño si se compara con los países de la región, comparados con Brasil, México, Argentina, Colombia. Es mucho más pequeño que ellos en superficie, pero además también tiene muy pocos habitantes comparado con esos países. Chile tiene cerca de 19 millones de habitantes, Brasil tiene más de 212, México 126, Colombia más de 50, Argentina 47 millones. Y el Producto Interno Bruto de Chile es significativamente menor al de estos 4 países. Sin embargo, y este es el elemento por el cual Chile fue promovido en los últimos años como un país exitoso dentro de la región, es porque Chile cuenta con un ingreso per cápita más grande que todos estos 4 países, que prácticamente todos los países de América Latina. Pero este indicador, que es un indicador importante cuando se quiere medir efectivamente ciertos niveles de desarrollo, esconde una cuestión que es tremendamente trágica para el país y que es la obscena concentración de la riqueza, que a diferencia de Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile muestra indicadores que son mucho más vergonzosos. Y esto en gran parte se puede explicar por lo que ha sido el saqueo en estos 41 años de la previsión chilena, de la seguridad social. Porque en realidad cuando hacías referencia al documento que te envié, efectivamente en Chile no existe la seguridad social. Lo que existe es un sistema de ahorro forzoso, privado, que captura todos los meses una fracción importante del salario, el 11% de los salarios todos los meses,
y que va justamente a servir como inyección al mercado de capitales para financiar las operaciones de expansión del gran capital, tanto nacional como transnacional. Y digo del capital transnacional porque es relevante para quienes desde fuera miran el sistema chileno. Por ejemplo, cuando Banco Santander, un gran banco aquí en este país, o el BBVA, que hace poco se fue de este país, querían expandir sus negocios en nuestro país, se financiaban no con capital propio, sino que con el fondo de pensiones que Chile colocaba a disposición del mercado de capital y que no era más que la expresión monetaria de la fuerza de trabajo acumulado, expresado en el mercado de capitales. ¿Y cómo lo hacían? Banco Santander emitía acciones o emitía bonos de deuda y las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, le pasaban el capital necesario para expandir su negocio. Es la paradoja. El Banco Santander emitía acciones, compraba este capital generado por nosotros y lo colocaba a disposición, modificado en calidad de crédito, a los mismos usuarios, que son los mismos trabajadores que lo generan. Esta es la paradoja, la ironía más grande que hay de este modelo. Y durante 41 años, el sistema ha ido acumulando una cantidad impresionante de recursos generados, insisto, por una fracción importante de los salarios de los trabajadores, cuyo propósito, cuyo fin no es pagar pensiones, sino, insisto, potenciar el mercado financiero, que como bien decía Jordi, ese es el propósito de la privatización. La privatización de los gobiernos y del gran empresariado no tiene como objetivo mejorar las pensiones de los trabajadores. Cuando leí en la mañana la declaración de Escrivá respecto de que hay que cubrir los déficits fiscales, que esa es la gran argumentación para decir que los sistemas públicos de pensiones, particularmente los de reparto, no tienen sustentabilidad, es justamente porque esconden una cantidad importante de acuerdos contables que no dan cuenta de la realidad efectiva de los sistemas de pensiones. Y algunos datos que me parecen relevantes que traté de convertir a dólares para que se puedan entender en el caso chileno. El dólar en el caso chileno está casi igual que el euro está un poquito más alto que el dólar. Pero un dato para que tengan ustedes como referencia, el ingreso mínimo en Chile es de $426, ¿no? Algo así como 440 euros. La línea de la pobreza en este país, para financiar a una sola persona, está alrededor de los $223. ¿Cuál es el monto de las pensiones en Chile hoy día? Después de en los últimos 15 años, las pensiones autofinanciadas, es decir, lo que un trabajador logra acumular durante su vida activa y al final de la edad de pensionarse, logra autofinanciar una pensión, estas están en promedio en $63,83, el promedio. Pero la mediana, para los hombres, está en $146 y para las mujeres en $37,23. Es decir, las mujeres que se han pensionado en estos últimos 15 años, que son cerca de 374.000 mujeres en Chile, están sacando una pensión por debajo de los $37. Eso es lo que pueden acumular durante su vida activa y al final del periodo pueden autofinanciar. Eso es expresión de un país cuyos salarios son absolutamente bajos, pero además demuestran que cuando los sistemas de capitalización individual están determinados por la capacidad de ahorro de los trabajadores, que es una variable, y la segunda es la rentabilidad que logren acumular durante un periodo largo de vida, lo que han demostrado al final de 41 años en el caso chileno es la quiebra total del sistema privado chileno. Es la quiebra social, porque cuando uno mira que la mediana que están obteniendo las mujeres está por debajo de los $37 y ocurre que la línea de la pobreza está en $223, es decir, en Chile hoy día, según datos del propio gobierno que presentó el día 7 de este mes una propuesta de reforma con mucha pomposidad, señalando que se acababa el sistema en Chile, muestra que más del 74% de los actuales pensionados, entiéndase, 74%, está bajo el ingreso mínimo, es decir, por debajo de los $426,
y más del 28% está bajo la línea de la pobreza. Estos datos son irrefutables, son los datos que publicó recién, el 7 de mayo, el gobierno, después de un análisis muy profundo del sistema para darlo a conocer públicamente en una estrategia de reforma. ¿Cuál es el indicador que no se mencionó y que Chile muestra en el concierto latinoamericano, que es el indicador más perverso, el más macabro? Tenemos la tasa de suicidio de las personas de mayor edad, la más alta de toda la región. La más alta. Nos sigue mucho más abajo algunos países de Centroamérica. Es decir, los viejos en este país se están suicidando justamente porque el nivel de pobreza a la cual ha llevado el sistema de capitalización individual privado es la expresión más clara de la decadencia. Un dato que también parece relevante en Chile es que solamente el 0,9% del total de los afiliados al sistema, el 0,9%, tiene menos de 100 millones, tiene más de 100 millones de pesos. Es decir, tienen algo más de $100.000. Esa gente va a poder autofinanciar una pensión, comillas, un poco más decente que les va a permitir vivir un poco más tranquila. Estamos hablando del 0,9% de los trabajadores afiliados al sistema. No estamos hablando de un porcentaje significativo, el 0,9%. Es decir, ni siquiera el 1% de los trabajadores actualmente afiliados al sistema va a lograr autofinanciar por su ahorro un monto suficiente para financiar o autofinanciar una pensión que le permita vivir en condiciones de mínima decencia para atender las contingencias derivadas de los estados de necesidad, como dice la Seguridad Social, la propia declaración de la OIT. Pero un dato que es relevante a propósito del déficit fiscal en España. El sistema es tan deficitario, el sistema de capitalización individual, que sepan ustedes que el año 2021, en un año de crisis, las AFP, es decir, los administradores de fondos de pensiones, lograron obtener, recaudar por concepto de las cotizaciones o contribuciones de los trabajadores, la cifra de 11.845 millones de dólares. ¿Y cuánto pagaron en pensiones? 3.400 millones de dólares. Es decir, un excedente de 8.445 millones de dólares. Ese excedente, que nominalmente se refleja en las cuentas individuales de cada uno de los afiliados en Chile, es nominal, porque el dinero realmente, es decir, el capital que generan los trabajadores con su esfuerzo, está invertido en instrumentos financieros. La mitad de los ahorros provisionales chilenos están invertidos en grandes instrumentos financieros en Estados Unidos mayormente y otros en Europa, y la mitad invertido en Chile, a tasas de rentabilidad que vienen cayendo fuertemente. Y como la rentabilidad es fundamental en estos modelos de capitalización individual, son quizás uno de los factores fundamentales para lograr ahorrar durante la vida activa un monto que permita financiar una pensión mínimamente decente al final de la vida activa, vienen cayendo fuertemente. De hecho, entre el año 2021 y el 2022, la rentabilidad de todo el fondo acumulado de los trabajadores es 0,07%. 0,07%. El 2022 hemos tenido una pérdida cercana al 17% del total del valor del fondo. ¿Cuánto es el valor del fondo a propósito de las cifras que mencionaba Jordi? El ahorro total de un país tan pequeño como Chile, que tiene un Producto Interno, para que puedan comparar ustedes desde España. España, según los últimos datos que recién saqué, tiene más de 1.425.000 billones. Bueno, nosotros tenemos un Producto Interno que está en los 559.000 millones de dólares, para que tengan una relación. O sea, casi 4 veces menor que el Producto Interno español. Y Chile tiene menos de 19 millones. Pero ¿cuánto es el fondo que tenemos acumulado? Hoy día, después de la pérdida de valor que ha experimentado producto de la crisis bursátil, Chile tiene ahorrado más de 155.000 millones de dólares. Hoy día representa casi el 56% del PIB chileno. Es decir, más de la mitad del ahorro de los trabajadores representa el Producto Interno Bruto. Y sin embargo, la tasa de
reemplazo, la tasa de sustitución, como le llaman ustedes, que en España está cerca del 80 o más del 80%, en Chile está alrededor del 39% y para el caso de las mujeres por debajo del 23%. Entonces, un sistema que después de 41 años de ahorro forzoso ha mostrado ser un absoluto fracaso. Fracaso. No hay posibilidades de mejorar el sistema previsional para los y las trabajadoras bajo la lógica de la capitalización individual. Porque la lógica de la capitalización individual se mueve sobre la base de la inversión, del ahorro de los trabajadores, en la rentabilidad eventual que puedan generar los instrumentos financieros. Es decir, el negocio en el que se convierte la previsión es absolutamente rentable para quienes invierten, pero es absolutamente deficitario para los trabajadores. Es tal el nivel de obscenidad de estos sistemas, es tal el nivel de obscenidad que empresas, por ejemplo, españolas como la gestora financiera Altamar ha anunciado el día de antes de ayer, la española Altamar, se ha reunido con el superintendente de pensiones para ver cómo pueden invertir, y lo dicen derechamente, en el negocio de las pensiones en Chile. Es decir, no hay ninguna sutileza, ninguna, absolutamente ninguna, para señalar que el sistema de capitalización individual no es un sistema de seguridad social, sino que abiertamente, como lo reconocen los fondos de inversión, es un negocio. Y como negocio, busca efectivamente generar rentabilidad. ¿Cuál ha sido la rentabilidad de las empresas que han incursionado en la administración de los fondos de pensiones en Chile? Bueno, nada más ni nada menos que durante los últimos 40 años, promedio, un 22% sobre el capital invertido por parte de las AFP. 22% en 41 años, un negocio que no se puede comparar prácticamente con ninguna. Este es un promedio. Hay AFP que han logrado mantener una rentabilidad promedio sobre el capital del 72%. Ya se lo quisiera un banco, este nivel de rentabilidad que han tenido este negocio, esta industria conformada por sociedades anónimas que administran los fondos de pensiones, insisto, no con el propósito de pagar pensiones, sino que con el propósito de inyectar estos recursos al mercado de capitales y permitir la inversión de los grandes grupos económicos que concentran la riqueza, terminan produciendo una desigualdad brutal en el país, pero además al final provocan pensiones que son absolutamente miserables. Por eso mismo nosotros decimos claramente que hay que oponerse a cualquier intento de privatización. Los chilenos hemos mostrado en 41 años que este sistema es un sistema absolutamente fracasado. Socialmente, económicamente, el monto total de las pensiones que se pagan hoy día en Chile, el 70% se cubren con recursos públicos, es decir, una industria privada que tiene como rentabilidad promedio en 41 años más del 22%, solamente sobrevive porque hay un pilar solidario que es financiado con recursos públicos, que en el caso chileno se conoce como la pensión garantizada universal, que entrega una pensión complementaria dado el nivel precario de las pensiones que puede autofinanciar una persona en este sistema. ¿Cuánto es esa pensión garantizada universal que entrega el Estado? Es de $206. Y por lo tanto, con esos $206, las mujeres que logran autofinanciar pensiones de $37 la complementan con un monto que es casi 8 veces más grande de lo que han podido autofinanciar mutuo propio. Entonces, al final, cuando en España se esgrime que el sistema público de pensiones de reparto de los españoles está en quiebra, que está en déficit, como nos dicen acá en Chile permanentemente, bueno, el sistema que está en quiebra es el sistema chileno de capitalización, porque el Estado debe distraer recursos permanentes para seguir manteniendo el nivel precario en el que viven la gran cantidad de personas. De hecho, casi el 65% del total de las pensiones se pagan con cargo al Estado.
en una industria que opera con cánones privados, porque como la mayoría de la gente, más del 72%, no puede autofinanciar pensiones que les permitan vivir, tienen que ser subsidiados por esta pensión que entregue el Estado. Por eso decimos claramente y categóricamente que permitir la privatización es la tragedia más grande que le puede pasar a los trabajadores, porque la capitalización implica inmediatamente romper el principio fundamental de la seguridad social, que es la solidaridad, porque a partir de ahí opera sobre la base de cuánto soy capaz yo de reunir durante mi vida activa para juntar los recursos que me permitan financiar una pensión por el periodo de sobrevida, es decir, desde que me pensiono hasta que muero. Nosotros por cuestiones prácticas no usamos la palabra jubilación en Chile hace mucho tiempo, la suprimimos por mucho tiempo hasta que no recuperemos la seguridad social, porque en Chile no existen jubilaciones, existen pensiones que son absolutamente miserables, aunque esto puede sonar como una disquisición gramatical, pero la jubilación no tiene nada que ver con el sistema de capitalización individual. Solamente tener presente que si el 23% es la tasa de sustitución o reemplazo de las mujeres, ya es razón suficiente para pensar que las condiciones son de absoluta tragedia. Y si se tiene en cuenta que la mitad de las mujeres pueden autofinanciar pensiones por debajo de los $37, que no les permite, para que se hagan una idea ustedes, por el tipo de cambio, $37 en Chile permite comprar 1 kilo de pan durante 25 días, es decir, le faltan 5 días más para completar el mes. Eso es lo que se puede lograr con una pensión autofinanciada por la mitad de las mujeres que en Chile se han pensionado. Y estos últimos gobiernos en Chile que han defendido el modelo, se han vanagloriado en el concierto internacional, incluso frente a los países de América Latina, porque Chile, a diferencia de Brasil, Argentina, México, cuenta con una gigantesca masa monetaria, que es lo que permite tener el mercado de capitales más grande comparado con el producto, pero que justamente es financiado con el ahorro, o dicho de otra forma, con el salario forzoso que se nos quita todos los meses, que equivale a un 11%. Ese es el caso paradigmático de Chile, que después de 41 años ha resultado ser un absoluto fracaso. Hace poco el presidente Boric anunció con mucha grandilocuencia una reforma de pensiones que tiene un par de aspectos que son importantísimos subrayar. Y parto por lo positivo para no partir como permanentemente se nos acusa a quienes cuestionamos este modelo absolutamente oprobioso que se ha instalado en Chile, se instaló con la dictadura, bueno, ya ha permanecido durante estos últimos 30 años, es una de las razones fundamentales del estallido del 18 de octubre, de la revuelta del 18 de octubre, el nivel precario de las pensiones. Pero como decía, bueno, parto por lo positivo. Esta reforma tiene dos aspectos positivos. Uno, el primero, que para nosotros es muy importante, quizás para los españoles no tenga la relevancia que tiene para los chilenos, es que se reconoce a un instituto público la administración a partir de ahora, una vez que se apruebe esta reforma, de los ahorros previsionales. Cuestión que en Chile lo público está absolutamente vedado. Siempre acá el discurso instalado es que lo público es ineficiente, que lo privado solamente puede dar garantías de eficiencia y que por lo tanto seguir en lo público es un error. Bueno, lo importante de esta propuesta es que reconoce un organismo público, el Instituto de Previsión Social, la responsabilidad de recaudar y pagar las pensiones futuras. Ese es un elemento importante. Y lo segundo es que aumenta de manera importante la pensión garantizada universal, la PGU, a la cual hacía referencia, que es solidaria, que se financia con recursos públicos, con impuestos generales, y que va a ser universal en un plazo gradual de 7 años. O sea, vamos a tener que esperar harto tiempo. Y especialmente los viejos no pueden esperar mucho. 7 años para quienes ya están jubilados es bastante tiempo. Pero a lo menos se plantea que en algún momento esta pensión garantizada sea universal. Y si es universal, va a permitir a aquellos trabajadores de menos ingresos que no lograron acumular un ahorro suficiente o su pensión es insuficiente, poder complementarla con un monto de una pensión garantizada más alta.
Esto tiene un inconveniente, eso sí, y la derecha en este país ha sido bastante hábil en cuestionarla, porque entregar una pensión garantizada universal y con un monto más alto desincentiva a aquellos sectores para que acumulen ahorro en un sistema público de pensiones. Pero como en Chile, esta propuesta, ahora paso a los aspectos más críticos, va a mantener de manera intacto lo que es la capitalización individual. El ahorro acumulado, que hoy día representa 154.000 millones de dólares, no se toca. Y lo que hace el gobierno es que el 10,5% que todos los meses destinamos de nuestra fracción del salario va a seguir yendo a cuentas de capitalización individual. Y se aumentaría la contribución de parte de los patrones, porque en Chile los empleadores jamás han cotizado, en un 6%. Y ese 6% está dividido en dos partes, un poco técnico esto, pero un 70% de ese 6, es decir, 4,2 puntos, irían a unas cuentas nocionales, parecido al tema del sistema sueco, es decir, un reconocimiento contable, que al final del periodo de la vida activa se indexa al valor presente y se complementa con el ahorro acumulado en las cuentas individuales. Y el otro 30% de ese 6, es decir, 1,8%, va a ir a un fondo común sobre el cual se van a mejorar en forma inmediata las pensiones de los actuales pensionados. Bueno, ¿por qué es relevante señalar esto? Que el gobierno hizo una propuesta bastante conservadora, bastante minimalista, plantea un sistema mixto, pero es, como hemos dicho acá, un sistema mini mixto, porque el total de las contribuciones de los trabajadores, una vez que, comillas, se aprobara esta reforma, llegaría a un monto de un 16,5%. Un 10,5% seguiría en cuentas de capitalización individual, que a juicio nuestro son un absoluto fracaso, porque el único objetivo es financiar, inyectar recursos permanentes al mercado de capitales para financiar las operaciones de gran capital, y el 6% iría a un sistema entendido como un seguro social. Lo que devela y demuestra al fin de cuentas que lo único que permite mejorar las pensiones es justamente el reparto. Para los sistemas de seguridad social ha quedado demostrado, con esta propia fórmula que el gobierno está planteando, se mejorarían las pensiones no con las cuentas de capitalización, sino que con las cuentas del seguro social. Y por lo tanto, hemos planteado nuestra postura crítica a esta propuesta, porque finalmente el seguir manteniendo la gigantesca masa de ahorro que hemos logrado acumular de 154.000 millones de dólares va a seguir disponible para la especulación financiera que genera pérdida, como ha venido ocurriendo en el último año. Y eso es lo que podemos decir. Estamos enfrentados a un momento difícil. Nosotros hace 3 años tuvimos una revuelta que para muchos fue considerado un proceso revolucionario, que se abrió en Chile el 18 de octubre del año 2019, que cuestionó absolutamente el modelo estructural que se ha planteado durante 30 años en nuestro país, pero fue sobre todo un cuestionamiento a la falta de derechos que en nuestro país fueron expropiados bajo la dictadura y que se han mantenido, particularmente el tema que dice relación con la seguridad social, pensión en primer lugar, salud, educación, etc. Pero las pensiones, insisto, ustedes las cifras ya las escucharon, son francamente una tragedia para la gran mayoría de los chilenos y chilenas de nuestro país. La gente en nuestro país está trabajando hasta los 80 años, es común en nuestro país. Es muy común ver a gente de 80 años trabajando de porteros en los edificios, de cuidadores, de aseadores. Esto es común en nuestro país. Y es común justamente porque el nivel exiguo de pensiones no permite que nuestro pueblo, que los trabajadores se retiren a una edad adecuada a pensionarse. La edad que está establecida en la ley en Chile es 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. Pero las mujeres con este nivel de pensión, ustedes comprenderán que difícilmente se pueden pensionar, por lo tanto tienen que trabajar prácticamente hasta morir. Y además, informes recientes demuestran que las personas, especialmente las mujeres de los sectores populares, comparadas con las mujeres de los sectores más pudientes del país, viven 13 años menos.
Y ese es un dato también importante a considerar para los efectos del debate sobre un sistema realmente solidario de pensiones que, como ya lo he dicho, en Chile no existe hace 41 años cuando se nos expropió bajo la dictadura y se nos aniquiló el sistema público que teníamos de reparto, que era bastante exitoso, era bastante eficiente, que por supuesto requería de modificaciones, pero no como ocurrió en nuestro país, que se privatizó completamente la seguridad social. Termino. Chile es el único país de la región que mantiene un sistema absolutamente privado de pensiones. Muchos países, después de la ola privatizadora que privatizaron, Argentina, Perú, Bolivia, bueno, desprivatizaron los sistemas y volvieron a los sistemas públicos de pensiones. Solamente Colombia tiene un sistema parecido al nuestro y México, con las AFORES, que son administradoras también de fondos, pero ellos conviven con el sistema público. En Chile los trabajadores, después de 41 años que ingresaron al sistema, viven única y exclusivamente de la posibilidad de ahorrar una cantidad suficiente para autofinanciar una pensión al final de su vida activa, y en realidad más del 72% está condenado a vivir por debajo del ingreso mínimo en el país, lo que no es menor. Eso, Juan Miguel. Muy bien, pues muchas gracias Luis. Lo que vamos a hacer es lo habitual, es abrir turnos de palabra para preguntas o para aclaración. A vosotros toca, venga. José Gil ha pedido hacer una pregunta a Jordi a través del chat. Entonces, ¿cómo nos enteramos, Pepe? ¿Se me escucha? Sí. Se te escucha. Sí, bueno, primero, antes de nada, Luis, le agradezco haberle escuchado que en Chile, cuando tratan el tema de las pensiones, toman la mediana. Y aquí en España la gente está con la media y es un error que nos induce a confusión. Entonces me alegra mucho que allí traten la mediana, a ver si aquí aprenden. Pero mi pregunta era para Jordi Salvador, y tengo la oportunidad de saludarlo y hacérsela directamente. Vamos a ver, Jordi. Nuestra seguridad social está basada en el artículo 41 de la ley, del artículo 21 de la Constitución, donde habla de los poderes públicos y demás. Pero al final, el párrafo último, que es un punto y seguido, dice: la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Y ese libre, que yo lo entiendo como voluntario y no forzoso, es la que me está llegando a pensar que quizás no hemos llegado a debatir este tema. Mira, cuando en el 87 se hacen los planes y fondos de pensiones, el artículo 1 habla de constituidos voluntariamente. Y ahora con los planes de pensiones de empleo, que es una modificación de la ley del 87, que luego en el 2012 se hizo el texto refundido, el artículo 1 no se toca. Quiere decir que son voluntarios. Y mi pregunta es la siguiente: si el artículo 41 dice que tienen que ser libres y van a ser forzosos por convenio colectivo, ¿hay posibilidad de llevar esto al Tribunal Constitucional? Y otra cosa, el reglamento va a modificar la ley en el aspecto del porcentaje de la gestión. ¿Es denunciable esto administrativamente? Y aprovechando que estás aquí, Jordi, te quería preguntar un tema que nadie toca. Y es que la recomendación número 9 del Pacto de Toledo, que es la reforma de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, si hay algo en el Congreso, porque esto va a ser el último punto que acabe con el sistema de reparto. Nada más, gracias. Empezando por lo último, el tema de mutuas y el tema de enfermedades laborales, y ese tema lo abordamos en la última reunión con el secretario de Estado y diciendo que esto, una vez pasada esta tercera parte de la reforma de pensiones, esto hay que abordarlo, evidentemente. Particularmente las mutuas para mí es una cosa anacrónica, no tiene ningún sentido, y esto están financiadas públicamente, no sé, mi opinión es que hay que eliminarlas, no creo en el tema de las mutuas, ¿no? El tema del reglamento yo no lo he visto, aquí el problema es lo de siempre, dame usted, haga usted la ley que yo ya haré el reglamento, ¿no? De momento el reglamento, lo que sí que sé que ha cambiado, pero me enteré por la prensa, porque el reglamento, una vez ya se ha aprobado la ley, es cosa del gobierno, es del Ejecutivo,
Lo que sí que ya las comisiones que iban a ser del 0, no sé si era 0,6 ya han subido. Luego imagínate cuando llegue otro partido al poder, imagínate lo que puede pasar. Lo que está claro, y eso lo explica muy bien Juan Miguel, es que la ley de reforma, la ley esta de los planes de pensiones privados, digámoslo claro, esa sí que fue una gran derrota. Una gran derrota, fue una derrota sin paliativos, porque hemos abierto la puerta a que, bueno, pues a esto, ¿no? A que depende de qué gobierno haya y depende de cómo se hagan los reglamentos, que no está hecho, pues puede pasar de todo. Esto, la puerta está abierta. Y el tema de llevarlo al constitucional, bueno, si lo llevamos nosotros no creo que ganemos. No tengo mucha esperanza yo, porque con este tema del Tribunal Constitucional y con el Tribunal Supremo, y yo la verdad es que la mayoría de las cosas que se llevan al Constitucional o que se llevan al Supremo siempre acaban perjudicando a los trabajadores. No recuerdo yo casos al contrario, ¿no? O pocos. En cambio, muchos en contra, muchísimos. Y así que es lo que está en este momento. Pero sí que es verdad que el reglamento yo no lo he visto, y sí que es verdad que ahora con la inflación, pues quedarán, una de las ideas que corre es que quieren que todo el mundo corra el ejemplo del convenio de la construcción, que es parte de la inflación, pues diciendo, mira, exactamente no te subo el salario, pero sí que te ayudo a que tú tengas tu plan de pensión de empresa más potente, y es una manera de... Y ya lo cobrarás dentro de unos cuantos años, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? De todas maneras lo recuperaré cuando te dé un crédito por un coche, por una televisión, ¿no? Y ya me encargaré de recuperarlo, ¿no? Es lo único que te puedo decir por ahora. Venga, compañero. Roberto Tornamira quiere intervenir. Roberto, tira. Gracias. Estaba abriendo el micro que no lo encontraba. Bueno, en primer lugar, gracias a Jordi, que es un día complicado de curro para él, que está ahí con los presupuestos en el Congreso y con el lío que hay ahí, ¿no? Y a Luis Mesina por también el retrato tan preciso que ha hecho de la situación de las pensiones en Chile, que a mí me ha suscitado pues algunos paralelismos, ¿no?, con la situación en España. De hecho, me he acordado de la ley que mencionaba Jordi, que es una de las 3 reformas que terminará el año con 3 reformas del sistema de pensiones. Y la ley de planes de empleo decía, Luis, aunque el párrafo que voy a leer, que es muy cortito, casi podría ser un retrato de lo que tú has comentado, ¿no? Dice, un aumento del ahorro colectivo permitirá contar en el conjunto de la economía nacional con un mayor volumen de recursos disponibles para invertir y aumentar la capacidad productiva. Es decir, que los planes de pensiones de empleo aquí en España, como las pensiones, las AFP allí en Chile, no son el objetivo no es el ahorro, el objetivo es un mercado, un negocio para la inversión en manos de las aseguradoras multinacionales y nacionales para hacer su negocio, ¿no? Y no hay otro objetivo. Entonces, quizá en España viene bien, es una pena que tengamos que verlo en el retrato y en el sufrimiento del pueblo chileno, pero nos viene bien, con esas comillas y esa precisión, para ver lo que nos viene encima, ¿no? Y los criterios, si os dais cuenta, son generales, es decir, son los que marca el Fondo Monetario Internacional, los que marca la OCDE, los que marcan los grandes organismos internacionales del capital financiero, como hoy, que toda la prensa económica en España anuncia las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno focalice, ya sabéis el lenguaje eufemístico de estos organismos, que focalice una reducción del gasto porque hay que bajar la deuda. Y habla de forma directa e indirecta de las pensiones, ¿no? Apoyando al gobierno pues, en este compromiso que tiene con la Unión Europea de meter una tercera reforma, en este caso, bueno, por dar pasitos, como explicaba Jordi, hacia el periodo de cómputo de toda la vida laboral para hallar la base reguladora. Es decir, da lo mismo si ahora pasan de 25 a 28 o directamente pasan de 25 a 35. Bueno, lo que es evidente es que se arrugan y para poder sacar un acuerdo con los sindicatos pues están bajando un poco el pistón y bueno, pues ya vendrá otro gobierno o ya vendrá otro momento en el que pegarán otra vuelta a la tuerca para llegar a toda la vida laboral. Es verdad que las vidas laborales cada día son más cortas porque la gente, tanto hombres como mujeres, se incorporan
cada vez más tarde al mundo laboral. Por lo tanto, las carreras de cotización de futuro pues van a ser más cortas, ¿no? El que llegue a los 37 años va a ser un, entre comillas, privilegiado en ese futuro, porque ya las carreras de cotización de los que empezaron a trabajar con 14 o 16 años están en extinción. Luego hay cuestiones que son tremendas, ¿no? Es decir, los datos que has dado de la pensión que queda al final de toda la vida laboral, es decir, una auténtica miseria, ni siquiera se le puede llamar complemento. Y el dato me ha llamado la atención también, el dato de esperanza de vida, ¿no? De los 13 años menos de los trabajadores pensionistas que sobre clases pudientes. Aquí en la crisis de 2008, la crisis de 2008, punto, porque todavía no se han superado algunos parámetros de antes de 2008, por lo tanto la crisis aquella sigue abierta y encadenada y montada encima de las otras que han venido. Decía Vicente Navarro que aquí en España la esperanza de vida de los trabajadores es 10 años menos de media que la de las clases pudientes. Es decir, que no andamos lejos también en ese diferencial, ¿no? Bueno, por terminar la reflexión, yo soy miembro, junto con otros compañeros que están presentes en la sesión, de la Coordinadora Estatal del CATP, y andamos dándole vuelta a una iniciativa que han tenido unas secciones sindicales importantes de Cataluña y de otros territorios que se han sumado a ellas y se están sumando, para trasladarle a los sindicatos mayoritarios, particularmente a UGT y a Comisiones Obreras, pues que no puede ser que sigan apoyando todas las iniciativas que vienen del gobierno en este sentido de recorte y de retroceso, ¿no? Lo digo en alusión a lo que decía Jordi, y yo creo que es verdad que nosotros ponemos un granito muy pequeño de arena, pero es el que tenemos y vamos a seguir elaborando, poniendo granitos, a ver si construimos entre todos un parapeto que frene de alguna manera esta sangría que le están haciendo al sistema público de pensiones. Gracias, insisto, y gracias también a los organizadores. Vale, gracias, Juanen, Mira. Vamos a ver, yo veo que han pedido la palabra, creo, Juanén y Elsa. ¿Y alguien más? Pues empieza Juanen, venga. Bueno, a ver, un saludo a todos y a todas. Gracias por las intervenciones y los ponentes han sido muy interesantes. Para Luis solamente quiero una pregunta porque tengo entendido que había dos colectivos, o hay dos colectivos en Chile que sí tienen un sistema público, que es la Gendarmería y el Ejército. No sé si estoy equivocado. Y para Jordi hay una cuestión muy clara. Aquí en Euskadi sí hay un grupito pequeñito que estamos intentando hacer ver a la gente que la Euskadi de doble velocidad no es un invento, es real y se vive todos los días. ¿Por qué? Porque has citado a Bildu. Bildu el 5 de mayo, en la proposición no de ley que presentó el Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, dijo que no, junto con el resto de grupos. Permitidme que lea brevemente solamente el primer punto. El Parlamento Vasco declara su apoyo y compromiso con un modelo de seguridad social basado en un sistema de pensiones públicas de reparto y rechaza la promoción de sistemas de capitalización desde las administraciones públicas. Dijo que no. 9 de abril, Congreso, se abstiene Bildu. Ley del impulso de planes de pensiones de empleo, sale adelante. Y ahora vamos a una cosa muy interesante. Hoy se ha aprobado el presupuesto. Y antes de ayer nos enteramos en Euskadi que el PNV presenta algo, y la verdad es que es un logro, un nuevo plan quinquenal, un cupo. Han negociado el cupo. Había vencido y se ha negociado. Bien, te pones a leer y dices, creo, hablo de memoria, 1.040 millones, 1.042 millones en el 2021 se pagó por parte de la Administración Vasca al Estado 1.000 y pico. Bueno, prácticamente este año 1.042. No se modifica nada prácticamente, pero hay un dato curioso, y lo has apuntado tú, Jordi, que es que por primera vez, y a mí me parece un logro, con respecto a toda la época anterior, resulta que el déficit de la Seguridad Social, 38.000 y pico millones, aparece ya no como un elemento a tratar mediante préstamos o créditos, sino encaja vía impuestos. Es decir, lo pagamos todas y todos de esta piel de toro. Por lo tanto,
¿Qué quiere decir esto? Vaya a ir al cupo. ¿Por qué? Porque en el cupo tú tienes que pagar al Estado aquello que ya no tienes asumido. Antes, cuando era la hucha, era de todos. Antes, cuando era un préstamo, lo asumíamos todas y todos. Ahora, ¿qué se está aportando ahí desde Euskadi en el cupo? ¿Se está haciendo ese cálculo? Claro, cuando el déficit lo asumía la propia Seguridad Social, todos, al final tal, lo financiamos. Ahora estamos en una situación distinta. Y ahora no creo que esté. Si estuviera recogido, no serían 1.042 millones lo que parece que se va a transferir al Estado. Sería como mínimo igual otros 1.000, porque hay gente que ya ha hecho ese calculito. ¿Qué quiere decir con esto? A modo de que el personal que estamos aquí nos enteremos. Esto no es ninguna bobadita, este es un tema muy serio. Hombre, en el Congreso, Jordi, pues con Merche Ipurúa, Óscar Matute, Iñaki Ruiz de Pinedo, cuéntales esto del cupo. Oye, ha salido bien, ¿eh? No es cosa vuestra, pero es del PNV, según parece. Vosotros habéis sacado un 15% de las no contributivas y para todos, vascos y españoles y tal. Bueno, la pregunta va para Luis. El comentario este me parece relevante. No sé qué opinarás, Jordi, con el tema del cupo. Y para el resto de compañeros y compañeras, estemos ojo a visor porque creo que vamos a tener que hablar de esto también en las plataformas de pensionistas. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Juanel. Si os parece, acaba Olsa, si yo he entendido que iba a pedir la palabra y después le responde Jordi y Luis, ¿vale? A lo Juan Miguel, tengo ahora. la mano levantada de hace un rato. Xavier también quiere hablar, sí. Yo he visto, sí, he dicho que es Elsa, es que no sé si Elsa se estaba rascando la nariz o que estaba viendo la palabra. Pero bueno, yo no he pedido la palabra, pero si queréis... Entonces ya, nada, Elsa, solucionado. Vamos a ver. Pero puedo preguntar, ya que me pongo, pero no le quiero quitar el turno a Xavier. Pues venga, Xavier y después Elsa. Vale. Un momentito. Mejor el orden contrario. Buenas tardes, Luis. Qué gusto. Qué bueno la iniciativa de organizar este acto. Me parece de una pertinencia absoluta. En segundo lugar, en relación con tu intervención, Luis, ¿no? Que ha sido más extensa. También gracias, Juan Miguel, por la presentación y Jordi por la tuya. Pero en cuanto a la tuya, Lucho, quería agradecértela en mi condición de trabajador, en mi condición de militante. Y también coincide que yo soy profesor de universidad. Ojalá en la universidad, en las facultades de economía, hubiera exposiciones con el rigor y con la claridad con la que has hecho tú la tuya. De verdad, muchas gracias, ¿no? Qué bueno que se esté grabando, porque me parece que es un documento buenísimo, ¿no? Para poner negro sobre blanco con toda claridad, toda la falacia, ¿no? De lo que se sigue vendiendo como un ejemplo a imitar, etcétera, ¿no? Dos comentarios rápidamente, por así decirlo, aunque es un poco simplificador. Uno más bien de carácter económico y otro de carácter político, suponiendo que existieran cosas separadas que pudieran llamarse así, ¿no? En el terreno económico, digamos, ¿no? Una precisión, ¿no? Muy importante, y yo creo que no la olvidemos nunca, ¿no? Privatizar no es pasar de una titularidad o gestión pública a privada. Privatizar es destruir, privatizar es desmantelar, privatizar es lo mismo que la corrupción, cuando algo que es de todos pasa a ser solamente de uno. Esto es muy importante. No puede haber una seguridad social privada. Si es privada no es seguridad social, si es privada es otra cosa. Simplemente, como tú muy bien señalabas, es un mecanismo de negocio puro y duro. Y es seguridad social porque es salario, y también eso es muy importante. Precisamente el mecanismo de solidaridad intergeneracional significa que esa parte del salario que cada trabajador ahora, por ejemplo, yo soy trabajador activo y no recibo a final de mes, cada uno de ellos no recibo todo el salario que devengo, sino que una parte nutre ese fondo que permite cubrir el salario diferido de quienes trabajaron antes y así sucesivamente. Por tanto, mi salario, nuestro salario, no deja de ser salario nunca. En un sistema como el chileno, entre el salario devengado y el salario percibido con la forma de salario diferido, de salario de vejez media, un periodo en el cual esa magnitud, ese monto, esos recursos, ese dinero es capital. Y en ese proceso se pierde todo lo que señalan los datos que con tanta precisión reflejabas. Por eso yo creo que conviene, ¿no? Precisar y ser claros, ¿no? Lo digo en relación con la seguridad social, con el sistema de pensiones, porque es lo que toca hoy, pero esto sería
perfectamente trasladable a ámbitos como la sanidad, como la enseñanza, y no se palía por el hecho de que haya una empresa pública que coexista con otras, y en el caso de la universidad precisamente lo conocemos con mucha claridad porque hay un marco que orienta a que cuando existe la actividad, la empresa, la entidad, en este caso la universidad, el organismo autónomo, para referirme a ellas con la forma jurídica que toman, conviviendo con privadas, la dinámica de mercado, la dinámica competitiva impera, ¿no? Por eso es tan gravísimo que este gobierno aquí hoy día esté promoviendo una ley de universidades, la LOSU, por cierto, de lo que algunos dicen que es la parte buena del gobierno, Unidas Podemos, en este caso primero Castells y luego Subirats, que es una ley continuadora directamente de la odiada ley aznarista de 2001, que por cierto, entonces el responsable, el jefe de la oposición, Zapatero, se comprometió a derogar cuando fuera presidente del gobierno y que nunca hizo, ¿no? Por eso es tan importante, porque promueven más mercantilización, más privatización, consecuentemente más precarización laboral, más dificultad de acceso, un funcionamiento menos democrático o no democrático internamente, y todo ello es en definitiva el desmantelamiento de la única forma a través de la cual se puede asegurar en este caso el derecho a la educación. En el terreno político consignar simplemente una cosa brevemente, ¿no? En Chile, entre octubre del 80 y mayo del 81, se destruyó completamente la seguridad social porque había una dictadura. Había una dictadura, la clase trabajadora y los sectores populares en Chile fueron plenamente derrotados el 11 de septiembre del 73 y los días inmediatamente posteriores y más allá. Aquí es verdad, y yo creo que Jordi dijo una cosa que es muy valiosa, ¿no? Es decir, hay que poner en valor todo. También las victorias que tenemos, aunque solo sean con la forma de parar golpes que se preparan. Y eso tiene que ver con algo que me parece que es para mí la conclusión fundamental, ¿no? Que tiene que ver con que este gobierno, que no se encuentra, no es un gobierno que exprese una derrota de la clase trabajadora, sin embargo, pretende contribuir a infligir efectivamente una derrota, ¿no? Y hay una cuestión que yo creo que los agrupamientos que se han señalado, en los que participamos, revela de una forma demoledora, ¿no? Que es el compromiso con las reivindicaciones, y no puede haber ningún compromiso con nada que no sean las reivindicaciones. Las reivindicaciones son la concreción de las aspiraciones legítimas de la mayoría, y no hay ningún argumento ni demográfico ni de ninguna índole que justifique que sea imposible que a determinada edad, pongamos 65 años o más bien pongamos menos, la clase trabajadora, trabajadores y trabajadoras puedan jubilarse con un salario diferido, un salario de vejez digno para mantener su nivel de vida hasta el último momento. Y que la única forma de hacer esto es a través de la organización. Para ti, Lucho, en particular, pero también para Jordi, si quiere, sobre ello, y también para ti, Juan Miguel, yo lanzaría una pregunta, ¿no? ¿Qué pasos se presentan ahora mismo? ¿Qué pensáis desde el No Más AFP, de vuestra situación en el mundo sindical chileno? ¿Qué pasos se prevén? Incluso me atrevería a decir, desde luego que con la mayor humildad posible, también cómo podemos ayudar, ¿no? Al final es evidente que es una lucha que desarrolla la clase trabajadora chilena allá, pero en la medida en que pueda aportar algún elemento de solidaridad, el que sea, ni que decir tiene que podéis contar con ello. Me gustaría que, si puedes, apuntes algo acerca de qué pasos próximamente se pueden dar, y esto me parece que también es extensible aquí, porque cualquier ilusión en que los conflictos de clase que tienen que ver con nuestras condiciones de vida admiten alguna tregua, sea el color del gobierno que sea, simplemente preparan la derrota. La lucha de clases no se interrumpe porque la lucha de clases no es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión material que se desarrolla día a día, hora a hora, sin tregua. Muchas gracias. ¿Esa tu pregunta a Jordi o a Luis? Sí, buenas tardes a todos. No sé de dónde te has sacado que yo había pedido la pregunta, Porque pero bueno, con la mano como aprovechando que lo has dicho. Bueno, para Jordi sí, preguntar una cosa rápida, preguntarle si tiene algún conocimiento de alguna presunta reforma en el sector de las residencias público-privadas. Sí, ahí creo que Ione Belarra tenía algo pendiente. Además, es un debate que se está intentando introducir en las plataformas de pensionistas, que yo creo que es bastante interesante. Y Luis también, si puede y tiene a bien, explicarnos cómo está el sector de las residencias en Chile, aunque sea un poco una mirada rápida un poco por encima. Todos sabéis que es un sector muy precarizado, que estamos con convenios prácticamente del año 2012, 2013, totalmente caducados, a veces sin posibilidad de denunciar incluso la inspección de trabajo.
por ciertos temas que están en un vacío legal y bueno, pues poco más. Así que son rápidas las preguntas. Venga, Luis. Y gracias. ¿Y Luis Mesina, o empiezas tú o En caso, acabo un momento porque yo me tendré que marchar, ¿vale? Pues venga, venga. Sí, pues bueno, primero de todo, ya me despido de Lucho, que es muy interesante todo su discurso y hemos aprendido una vez más, ¿no? Las cosas que habéis dicho, yo haría una reflexión de hoy, ¿no? Para que nos sirva un poco de... Hoy los presupuestos generales del Estado se han aprobado. Luego, existe una mayoría. Que diga que no existe una mayoría es mentira. Existe una mayoría para hacer cosas e ir más allá. A veces ha dicho que no hay una mayoría. No, sí hay una mayoría. Segunda cosa, que el secretario de Estado esta vez cuando me llamó, por eso que hay pequeñas batallas, ¿no? El no a la reforma laboral, bueno, lo mismo me gané el respeto, en el sentido de que esta vez los sindicatos han dicho que si no hay un acuerdo, primero, entre las diferentes fuerzas, es decir, si no hay una mayoría en el hemiciclo, ellos no van a apoyar esta reforma. Por eso llama al secretario de Estado y dice, Jordi, ¿cómo está esto? Y le contesto, pues no hay un diálogo social, que no se podía tocar una coma. ¿Qué ha pasado con el diálogo social? El diálogo social ya no existe. Solo sirvió para un día. ¿Y por qué existió ese diálogo social para la reforma laboral? Existió porque era ventajoso para la misma patronal y para el sector financiero. De hecho, fue bendecida por el propio ABC. La reflexión es la siguiente. El diálogo social ha durado lo que ha durado. Para los salarios ya no hay diálogo social. En 40 años no ha habido nunca diálogo social. Luego, la gente que os vende siempre, o que nos vende siempre el diálogo social, miente. Aquí no hay diálogo social, y menos con la COE, que no la escoge nadie, y sabemos qué intereses representa. Clarísimos. Segundo, hay una mayoría diferente a una alternativa que es auténticamente una barbarie. Estos días esta gente se ha quitado ya la máscara, ¿no? Y el PP y su escisión, que es Vox, esos pueden ganar las elecciones, pueden estar allí, luego hay que tenerlo en cuenta también. Y esto también forma parte, es decir, no estamos hablando aquí de gente que ya está desacomplejadamente, hablan con un lenguaje que hoy mismo, si dentro de un rato podéis luego rescatarlo, vais a ver lo que hay allí y lo que se dice. Ya se dicen barbaridades y, bueno, hay una deshumanización del adversario político, etcétera, 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 ¿no? Luego, lo que quería decir es que UGT y comisiones obreras, si saben, por un lado hay dos argumentos. Uno, por eso no hacen la auditoría, porque rompe todo el relato. Pero no hace falta que hagan auditoría, ya sabemos qué pasa. Si realmente hay dinero y el sistema es sostenible, como dice la ministra de Hacienda, como dice el propio Escrivá, ¿por qué se hace la subida de 25 a 28? Esa es la pregunta. Si hay una mayoría en el gobierno que estaría en contra de eso, ¿por qué se tira adelante? Si los sindicatos leen eso, ¿por qué van a estar de acuerdo con esto? ¿Por qué no se queda igual como está y vamos a por una vez no solo hacer resistencia, sino pasamos a la ofensiva? Vamos a empezar a recuperar cosas, pero cosas de verdad. No solamente a parar el golpe o llevar una sabanita, porque no puede ser muy agresiva esta reforma o más de lo que ya es, porque vienen las elecciones municipales y las autonómicas en muchos sitios. Luego, esto es lo que quería reflexionar. Sobre el tema del País Vasco y sobre otras cosas, lo dejo para otro momento porque hay muchas cosas a hablar. Porque hay muchas cosas, aún aquí en pensiones, el tema de mutuas, el tema de incapacidad permanente, el tema de anticipadas, hay un montón de cosas que un día tendríamos de hablar, ¿no? Incluso ligándolo con trabajo, etcétera. Pero yo creo que sí, la reflexión del diálogo social, el momento actual de los sindicatos, que hay una mayoría alternativa, ¿por qué no se usa? Y el papel de la Unión Europea, la Comisión Europea dominada por las derechas, cuando no las extremas derechas, que es las que realmente imponen la agenda a teóricos gobiernos soberanos, ¿no? Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Luis. Sí, vale. Tienes esos sueltos. Sí. Bueno, respecto de la primera pregunta, ¿cómo funciona el sistema en Chile para las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Policía? Bueno, cuando se privatiza el sistema de seguridad social en el año 80, bajo la dictadura, bueno, Pinochet y todo su equipo no aceptaron la privatización y se quedaron con el sistema que regía en ese entonces a las Fuerzas Armadas, que era un sistema de reparto, un sistema de seguridad social público. Y se da la paradoja que las Fuerzas Armadas
los funcionarios de la Fuerza Armada cotizan el 6% mensual, los trabajadores chilenos cotizamos un 11% promedio, casi el doble, y las Fuerzas Armadas se retiran con una tasa de sustitución o de reemplazo cercana al 100% y se pensionan a los 48 años promedio, con prejubilación a los 40 años. Entonces es un sistema que no... Es la inmoralidad de este sistema. Pero además, lo más importante, ese sistema sí que tiene un profundo déficit porque se financia con impuestos generales y el Estado destina casi, hoy día está destinando el 0,9% del PIB, casi un punto del Producto Interno a financiar este sistema que beneficia a 174.000 funcionarios más o menos, contrastados con los 2.400.000 pensionados que hay en Chile por el sistema de cuentas individuales. Espero responder con eso a la pregunta. Respecto a lo que planteaba Javier, bueno, un saludo también a Javier, quien ha estado en más de una oportunidad debatiendo con nosotros, bueno, y también aprovecho, no lo dije, con Juan Miguel. Para nosotros es muy importante la reflexión y la pregunta que hace Javier. Entre paréntesis, entiendo que va a estar la próxima semana acá también en Chile virtualmente discutiendo sobre efectivamente el sistema financiero y cómo impactan los fondos de pensiones, porque cuando se analiza el caso chileno hay que analizarlo desde la perspectiva que estamos analizando un sistema financiero más que un sistema de pensiones. Porque no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad social. Pero una pregunta importante que hacía Javier, ¿qué estamos pensando? ¿Qué pasos dar? ¿Y cómo apoyar desde España? Bueno, voy a partir por la segunda parte, ¿cómo apoyar desde España? Para nosotros es fundamental, es casi de vida o muerte que en España se resista y se impida que se incorporen elementos de privatización en el sistema de reparto, en el sistema público español. Acá la propaganda contra nuestro movimiento fundamentalmente se apoya permanentemente en España, con la mentira permanente, las fake news, que el déficit fiscal en España tiene la crisis, que está en bancarrota el sistema, que es imposible seguirlo sustentando, que es insostenible financieramente, por lo que ya todos sabemos que el cambio demográfico impacta de manera brutal en ese sistema y que es imposible que los trabajadores actuales en España sigan financiando a los jubilados porque no dan las cifras. Y esto es una campaña sostenida y permanente en Chile. Por lo tanto, la defensa de lo público, creo que lo dijo muy bien Javier, la defensa de lo público es relevante porque justamente la privatización significó la destrucción de los derechos sociales en Chile. La privatización significó la enajenación de derechos. En el fondo fue la apropiación, el ocultar el manejo de los ahorros previsionales con un fin distinto. Y por eso es tan relevante que lo público sea lo fundamental en los sistemas de pensiones. Yo creo que tenemos grandes aliados. En general, los sistemas de seguridad social públicos que hay en Europa, en la gran mayoría, son argumentos para sostener la defensa de este sistema. Lo que pasa en Estados Unidos, el sistema público de reparto más grande del mundo está en los Estados Unidos, y ese ha sido un elemento que ha jugado a favor nuestro. Tiene problemas como todos los sistemas de pensión en el mundo, pero el sistema público norteamericano tiene un fondo de reservas que es bastante grande. Está pagando hoy día más de 90 millones de pensiones. Y no está en Estados Unidos el argumento que hay en España. Esto es lo contradictorio. La misma campaña del terror montada por fake news en España, que se reproducen en Chile con mucha fuerza, producto de la gran inversión de corporaciones financieras que hay en Chile, de capitales españoles, es lo que permite ir deformando la realidad. Entonces creo que, ¿cómo apoyar? Bueno, la medida que España logre, los españoles, los trabajadores, las trabajadoras logren detener estos intentos de privatización, será un gran triunfo, será un aliciente moral, si podemos decirlo así, un aliciente moral para la fuerza de nuestro movimiento. ¿Y qué pasos estamos dando nosotros acá en Chile? Son difíciles porque ustedes comprenderán que esto también lo hemos dicho muchas veces, hay muchas ilusiones democráticas en los gobiernos, comillas, de izquierda que llegan a dirigir los estados acá en América Latina. Está pasando en Colombia con Petro, en Chile con Boric, pasó en Bolivia, en Perú, ahora pasa con Lula en Brasil. Hay muchas ilusiones de nuestros pueblos,
Los trabajadores tienen muchas ilusiones democráticas, creen que a través de la votación de nuevos gobiernos se resolverán parte importante de sus demandas. La historia nos está demostrando en los últimos 20, 30 años que las cosas no son así. Los pueblos se han cansado de votar por la izquierda, se han cansado de votar por la izquierda, porque lo que han conseguido después de votar por la izquierda es justamente que se aceleran justamente las políticas que la derecha muchas veces imposiblemente puede practicar. Y es por eso quizás que muchos de los pueblos se están hoy día orientando a votar por la extrema derecha. La extrema derecha tiene una explicación de alguna manera a esta desilusión que sienten los pueblos con los gobiernos de izquierda. Y en ese contexto en Chile estamos dando una batalla muy grande porque, ustedes saben, llegó hace poco a la presidencia, hace 8 meses, un gobierno que venía con muchas promesas, había prometido acabar con el sistema de capitalización individual. Gabriel Boric formaba parte de nuestro movimiento también, el movimiento No Más AFP, pero hoy día la presión hacia el gobierno de los organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario, las corredoras de bolsa, las compañías de seguro, que son prácticamente las dueñas de las AFP, están ejerciendo una presión muy fuerte para que se mantenga la capitalización individual y para que Chile siga sirviendo como ejemplo para instalar este modelo en el resto de los países de América Latina. Entonces, eso me parece importante a propósito de la pregunta de Javier. Esos son los pasos que estamos dando. Y a propósito de la pregunta de la compañera Elsa, entiendo, la residencia lo entiendo como la sanidad, como el apoyo que se está dando a las personas de mayor edad. Bueno, en Chile yo ya entregué un dato que es bastante, ya no trágico, macabro. Tenemos la tasa de suicidio más grande de toda América Latina, Chile. Entonces esto es contradictorio cuando se pavonean los gobiernos de mostrar a Chile como el país con el ingreso per cápita más alto de la región, como el país que tiene las mejores carreteras todas privadas, que tiene la salud, la educación, las pensiones privatizadas. Y sin embargo, cuando se trata de mirar indicadores de carácter humano, como es el tema de la vejez, bueno, hay un indicador que se oculta, que es el tema de los suicidios. Entonces, en Chile, calificar este sistema, porque no hay protección, no hay residencia hacia la vejez, no hay una obligatoriedad de parte del Estado de atender instituciones que permitan cobijar a las personas en la tercera edad o en la cuarta edad, como algunos acá llaman después de los 80 años. Además que Chile tiene un gran problema. Tenemos la tasa de mortalidad más extensa de América Latina. Esta es una paradoja. Tenemos una tasa de mortalidad mucho más alta que la de Estados Unidos. En Chile, según el propio dato que publicamos recién, el 7 de marzo de este año, el 7 de noviembre, en la presentación de la propuesta, las expectativas de vida de los chilenos a partir del año 2023, de los hombres de las mujeres de 91 años y de los hombres de 87 años. Estamos casi similares a los países nórdicos, la tasa de mortalidad de la población chilena. Eso se explica por otras razones, pero efectivamente conspiran con el sistema de orfandad en la que se encuentra la vejez en este país con el nivel de pensiones que tiene, y al estar todo privatizado, no existen centros que le permitan a la gente enfrentar con aporte del Estado, con aportes solidarios, el enfrentar la vejez. Creo que eso es lo que puedo decir, Teresa, ojalá. Muy bien. No tengo más argumentos porque Chile no tiene un sistema de seguridad social. Entonces, todo lo que diga es solamente palabrería porque en realidad no hay ningún tipo de protección en el ámbito de residencia, en el ámbito de la salud, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Luis. Vamos a ver, compañeros, mirad, yo creo que sería bueno acabar a las 9, seguro. Más de 2 horas, ya esto es demasiado, ¿no? Si os parece, quedan 2 palabras y a ver si acortamos tiempo para que se responda y concluir, ¿os parece? De modo, yo tengo solamente registrado, me parece, 2 palabras. Una de Juan Uriondo y otra de Fone Damián. Si no, que no sé si es mi amigo Damián o qué. Porque está soy tu amigo Damián. Ah, muy bien, vale. Pues venga, Juan y Damián. Juan primero, venga. Quítalo, Juan, está enganchado la voz.
¿Ahora se me oye? Se te oye. Hola, buenas tardes a todos. Agradecer la exposición que han hecho los diferentes compañeros que han intervenido anteriormente. Y yo resaltar una cuestión. Es que puede parecer que en relación con la situación que hay en Chile de privatización, destrucción, desmantelamiento del sistema público de pensiones, diríamos que nosotros estaríamos mejor. Pero la realidad es que el conjunto de las medidas que se han ido adoptando desde hace años en España han sido fundamentalmente para reducir el coste del trabajo y, sobre todo, esencialmente reducir un elemento que es el salario diferido y destruir el sistema público de pensiones tal y como lo conocemos, por un sistema de reparto y un sistema de solidaridad. No obstante, durante años hemos combatido en contra de que no se cumpliese la Ley General de la Seguridad Social, y eso se ha hecho de diferentes formas. Iniciamos un planteamiento que era la necesidad de que no se diesen préstamos y que sí verdaderamente se cumpliese con la ley a través de aportación. No obstante, en la actualidad tampoco se cumple con la ley, que el movimiento de pensionistas y, por supuesto, la posición de diferentes sindicalistas combatiendo en el seno de las organizaciones han hecho que se cumpla una reivindicación, que es que se recoja en la ley al menos la cuestión de la auditoría de la seguridad social y que se mantenga la tasa de reposición. No obstante, una vez incorporado esto en la ley, como lo dijo Jordi en su intervención, volvemos a estar en la misma situación que cuando hablábamos de la Ley General de la Seguridad Social, un incumplimiento flagrante de la ley, ya que ésta establece la obligatoriedad de realizar esa auditoría en un periodo máximo de 6 meses. Por lo tanto, es oportuno decir que la propuesta que hacen los compañeros de Sabadell y los compañeros de Sant Boi y otras secciones sindicales de UGT, ya que UGT en su 43 Congreso adoptó la resolución de la necesidad de que se haga una auditoría para demostrar con absoluta claridad que se ha saqueado la tesorería o los fondos de la seguridad social durante años, y además con el conocimiento de las cúpulas sindicales, y que no han hecho absolutamente nada por demostrar que se estaba haciendo este saqueo. En ese sentido, incluso Comisiones Obreras, que hizo en un momento determinado una especie de auditoría, lo metió en un cajón e incluso en cierta medida en la actualidad ni tan siquiera su dirigente máximo, UNAI, que es además de mi sindicato, dijo que no era conveniente hacer ninguna auditoría. Sin embargo, ahora la ley lo recoge y es el momento en que, como dicen bien los compañeros, que trabajemos por esta cuestión, porque realmente se cumpla con la ley, porque eso demostrará no solamente que es necesario que todos aquellos saqueo que se ha hecho se reponga a las cajas de la seguridad social, a la tesorería, sino que además es un derecho democrático el conocer cuáles son la auténtica referencia de millones y millones que todavía podrían aumentar con esos millones las pensiones mínimas. Pero además establecería con absoluta claridad que ninguna de las reformas realizadas, ni las que ahora mismo se están intentando hacer, son justificables, porque en ningún momento
es necesario recortar las prestaciones, pero tampoco es necesario aumentar los requisitos para las pensiones y, por supuesto, sería necesario aumentar el poder adquisitivo de las pensiones en contraposición de lo que ha pasado el año pasado y que conjuntamente entre ambos hay una situación de pérdida de las pensiones de más de un 10%. Por lo tanto, hay que decir que dirigirse ahora mismo a aquellos que aprobaron precisamente la auditoría y el mantenimiento de la tasa de reposición, en este caso los diputados de izquierda en su conjunto, son los que realmente tienen que poner en marcha y exigir al ministro de Seguridad Social que el Tribunal de Cuentas tome en sus manos la realización de la auditoría. Eso es lo que estamos haciendo para el 15 de octubre. Hemos recogido multitud de firmas en ese terreno para poder participar en la manifestación y al mismo tiempo los que, en este caso yo que soy de izquierda socialista, hemos propuesto en la Comisión Permanente Federal que realmente se haga la auditoría y por lo tanto dirigirnos al grupo parlamentario en el Congreso y el Senado para que exijan al ministro que se haga la auditoría por parte del Tribunal de Cuentas, cosa que ha sido aprobada por unanimidad y me parece estupendo que sectores del gobierno, de los partidos del gobierno, se pronuncien claramente porque los diputados, que son los máximos responsables de hacer cumplir la ley, no solamente esta ley, sino todas las leyes como la Ley General de la Seguridad Social. Por mi parte, nada más. No se te oye, Juan Miguel. He dicho muchas gracias, Juan. Damián, cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos. He entrado tarde porque he estado en una concentración por la sanidad pública madrileña. Así que disculpar. Pero no he podido oír las intervenciones de Jordi y de Luis, saludar a los dos, pero sí he podido oír otras intervenciones. Bueno, no voy a extenderme mucho. Simplemente, a nivel personal, entiendo que la situación cada día está más complicada para el movimiento pensionista y para la clase obrera española. Y lo está porque, en mi opinión, el gobierno de Progreso, lamentablemente, que es mi gobierno y que le he votado, se ha atrevido a dar pasos que no se atrevió ni a dar la propia derecha cuando gobernó en este país por mayoría absoluta, ¿no? Introducir el elemento determinante de los planes privados de empresa y el desmantelamiento de la seguridad social es muy grave, porque lo ha introducido por ley y es que además ya ha hecho 2 reglamentos que suponen pues, meter un cañonazo en la línea de flotación tanto del sistema público de pensiones español como de la seguridad social, porque va a ir en detrimento de, digamos, las partidas económicas que se desviarán hacia la banca y las entidades financieras y los gestores de los planes privados de empleo. Ese es un elemento que tendremos que analizar todos los sindicalistas en activo y todos los pensionistas también en activo, como yo digo. Trabajamos más que cuando trabajábamos en el Tajo, ¿no? Entonces, digamos que nosotros en Madrid, concretamente el 14 de diciembre, una fecha emblemática porque fue una fecha hace 20 años de una huelga general como no ha habido otra prácticamente en este país, en democracia me refiero. Vamos a hacer un debate por la tarde del 14 de diciembre, donde vamos a intentar debatir con el mayor número de compañeras y compañeros posibles, tanto pensionistas como trabajadores y trabajadoras. Y os invito a los que seáis activos en el trabajo, quiero decir que sigáis trabajando, a entrar en ese debate, porque tenemos que redefinir qué hacer. Los presupuestos del 23 han sido aprobados hoy,
No sabemos si han metido o no las reivindicaciones del movimiento pensionista que fue planteado la semana pasada a los grupos parlamentarios de izquierdas en el Congreso. No sabemos si han metido o no esas reivindicaciones. Me da la impresión de que no, porque el silencio es cómplice de malas artes, en mi opinión, y creo que tenemos que redefinir y ver qué hacer. Eso que en el marxismo se dice tanto, qué hacer, ¿no? Bueno, pues es qué hacer en el movimiento obrero, qué hacer en el movimiento pensionista, porque viendo la perspectiva histórica de que un gobierno que, como decía Jordi, tiene mayoría social, porque tiene mayoría en el Parlamento y porque el gobierno progresista podría haberse atrevido a hacer muchísimas más cosas de consolidación de la democracia y de los derechos, pues no avanza, sino que retrocede y se pliega a los intereses del gran capital, ¿no? En este caso y de la Unión Europea. Entonces, el 14 de diciembre vamos a seguir debatiendo estas cosas. Son muy importantes. Y lamentablemente, lo digo a nivel personal, es una reflexión que yo hago a nivel personal. La referencia a Sudamérica, lo digo para Luis, con respecto al sistema de reparto español, empieza a perder un tanto por ciento muy importante con el sistema que han impuesto de los planes privados de empresa. Y lamentablemente los agentes sociales también los dirigentes de los agentes sociales también participan en eso como gestores de esos fondos, para enriquecer en definitiva las arcas sindicales o sus posiciones de puestos de trabajo para toda la vida y buenas pensiones al final porque tienen buenos salarios. Lo digo habiendo sido sindicalista durante 40 años, responsable sindical de un sector combativo determinante en el movimiento sindical. Y me da mucha rabia hablar en estos términos, pero hay un cierto desánimo entre la gente progresista, entre los pensionistas, y luego actúan una serie de agentes internos dentro del movimiento pensionista y dentro del movimiento obrero que están dividiendo, porque en estos momentos críticos no aciertan. No sé si será con intencionalidad política o sin intencionalidad, pero ante el despiste generalizado de la acción del gobierno progresista, hay una situación bastante complicada y hay que analizarla para ver qué hacer. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Compañero, queda un cuarto de hora. Si no hay nada urgente, yo paso a cerrar, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. Yo creo que es importante recordar que y partir de que la seguridad social española es una conquista arrancada por la clase obrera española en las peores condiciones pleno franquismo, que ha sido una concesión que tuvo que hacer el franquismo ante el movimiento obrero que arrancaba, que se reforzaba a partir de los años 60, arrancando con las huelgas de Asturias, las huelgas de la minería y de todo el movimiento obrero luchando directamente en pleno de una represión atroz. Fue necesario que el franquismo concediera elementos de integración social, como fue esto. Por lo tanto, es una conquista de la clase obrera que se enfrenta hoy día a su desmantelamiento por parte de un gobierno en el que está el Partido Socialista, Podemos, el PCE e Izquierda Unida. Eso es la tragedia y el vacío que tenemos por delante. Una cosa que me parece importante destacar: la línea de conducta desde los pactos de la Moncloa hasta ahora por parte de todos los gobiernos en relación a la seguridad social es sustituir cotizaciones sociales a cargo del empresario a favor de impuestos. Es decir, sustituir la solidaridad de la clase obrera en que se funda el sistema de reparto por una solidaridad ciudadana que se financiaría con impuestos y sometido año a año a las correspondientes límites del gasto. Quería destacar cuáles son los incumplimientos legales que yo creo que es sobre la mesa. El gobierno, también y sobre todo los anteriores, han tenido un incumplimiento radical a lo que es el patrimonio, a la ley del patrimonio de la seguridad social, porque ha destinado ingentes recursos de la seguridad social y toda su reserva a otros destinos distintos de aquellos a los que obligaba la ley del patrimonio de la seguridad social.
como ya se ha señalado antes, incumple la ley 21/22, que es por la que nos colaron la reforma importante de pensiones en diciembre pasado, lo de la exposición final adicional sexta de la auditoría que ha señalado antes un compañero. E igualmente se incumple esa propia ley en lo que afecta a la tasa de reemplazo de la disposición final tercera, que dice que se mantendrá en la actual tasa de reposición, cuando esto se escribió, de las pensiones. Y eso se está continuamente erosionando. Solamente la pérdida de poder adquisitivo de este año y el anterior de un 8% supone una pérdida de poder adquisitivo y consecuentemente una pérdida de la capacidad de reposición de las pensiones iniciales y futuras con relación a los últimos salarios percibidos. E igualmente el incumplimiento de la ley presupuestaria, porque se han traficado con las cuentas públicas, en vez de hacer transferencias a la Seguridad Social, se han dado préstamos, se ha boicoteado y se ha falseado los déficits del Estado al no imputar en las cuentas correspondientes del gasto público la financiación que tenían que hacer a la Seguridad Social, y han recargado a la Seguridad Social de una deuda infalsa, pero que permiten ver a cualquiera que la mira que son un fraude. Esto, que es conocido todo esto por la Unión Europea, se calla, mientras que se siga sus órdenes y el chantaje mutuo que se hace y el encubrimiento que hacen para continuar adelante con la política de trileros que se lleva. La última ley, para mí, la clave fundamental del giro, la inflexión que ha habido hasta ahora ha sido la ley del mes de junio, la ley de regulación del impulso a los planes privados de pensiones, etc. Eso es la apertura a la privatización de la Seguridad Social. Es la aplicación, por cierto, en la responsabilidad de que eso se aprobara, sobre todo es de los que lo propusieron, que eran los miembros del gobierno, Partido Socialista, PC, Izquierda Unida y Podemos. A eso se añadió, porque hay que decirlo, porque yo no puedo cubrir cosas que me parecen correctas. Hubo 2 abstenciones por parte de Bildu en el Senado, que si se hubieran votado lo que se esperaba, habría sido impedido que esa ley de privatización siguiera para adelante. Las excusas que se han dado son múltiples, pero lo cierto es que el famoso 15% para un reducido colectivo de trabajadores o de pensionistas no justifica la privatización de la Seguridad Social para las generaciones futuras, porque eso es un gol por toda la escala, es una derrota muy importante y muy seria, y a la que hay que hacer frente, ¿sabe? Además, mira, la brutalidad de este gobierno con relación a esto llega incluso a incumplir los pactos que aprobaron hace unos meses del Pacto de Toledo, porque resulta que la estrategia que lleva a Escrivá no es de hacer un sistema complementario de seguridad social a través de los regímenes estos de privados de pensiones, no, es sustitutivo de las pensiones públicas. Y eso contradice de frente la disposición 16 del Pacto de Toledo, que dice que serán complementarios y en ningún caso sustitutivos. No, van siendo sustitutivos porque la pensión pública, la tasa de sustitución que se incumple, va rebajando el nivel de las pensiones. Y eso es un problema, es decir, eso es un problema democrático y es una exigencia democrática de todas las organizaciones, tanto de pensionistas, porque solo no podemos ganar eso. Es necesario la vinculación del movimiento obrero y de los sindicatos. Es necesario implicar al máximo de gente seria que exista, que se mueva para coger y tapar y romper esa estrategia de destrucción que se lleva.
La solución, yo estoy con los pensionistas trabajando, como sabéis, con los compañeros con los compañeros pensionistas. Nosotros hemos ido hasta el final, hasta donde se ha podido, pero es necesario que se activen más fuerzas, porque la auditoría, a nosotros no nos va a tocar posiblemente, a los que ya somos pensionistas jubilados, no nos va a afectar las medidas que se están, esperemos, que no pase como en Grecia, las medidas que se están aplicando. Pero sobre todo es una carga de profundidad para toda la clase obrera que está trabajando, para todos los trabajadores. Y es una exigencia democrática exigir que se cumpla la ley. Le exigimos al gobierno que cumpla la ley. ¿Por qué no la cumple? ¿Por qué capitula ante las propias instituciones que han traficado, que han manipulado cuentas, que han manipulado contabilidades, que han hecho ingeniería financiera para ocultar? Yo creo, como he dicho antes el compañero Damián, que dentro de unos días que celebraremos los 30 años de la huelga general que convocó GT y Comisiones, y que el ánimo de Nicolás Redondo y de Antonio Gutiérrez al frente de los sindicatos que convocaron demostraron la importancia de que los sindicatos sean independientes de los partidos y de los gobiernos, ¿vale? Y que como nosotros seguro que ahora gritarían lo que decimos los pensionistas, que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Nada más, compañeros, muchas gracias. Y el diálogo sigue abierto y los marcos para discutir están abiertos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. No. Gracias. Venga, hasta luego. Chao, que estéis bien. Un abrazo Buenas a todos. tardes. Muy bien. Jóvenes y jóvenes. Hasta luego. Javier, saludos desde Lima. Armando, ¿tú de dónde eres, Armando? Sí, de Lima, amigo de Javier. Armando, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá me tienes. No, disculpa un poco la tardanza, no pude agarrar. Eres bienvenido. Además, Sí. además el acto se grabó. Ya te mandaré el enlace por si quieres utilizarlo. Te agradezco anticipadamente porque hay amistades que están muy interesados en tocar el tema. Perfecto, pues así lo hacemos. Un abrazo grande, grande. Que estéis muy bien. Suerte, ya estaremos. Salud, compañero, salud. Venga, Juanen, me alegro de verte, ¿eh? Hablamos, Pepe. Venga, Pepe. ánimo, Pepe. Pepe. Juan